Así que sin más, aplausos y bienvenido, Benja. Muchas gracias, Alan, por la presentación. Esta charla está titulada Information Disclosure, Objetivo, Iteración y Automatización. Antes de comenzar, muchísimas gracias a Bug Bounty Argentina por haberme invitado. Es devolver un granito de arena a todo lo que me ha aportado la comunidad, que creo que es lo que hacemos todos, tratar de aportar algo después de tanto que nos dan. Especialmente yo empecé en Bug Bounty hace aproximadamente 3 años y me acuerdo que empecé viendo un video de Main Recon de Lea Ruth, que está por acá, de cómo hacía un reconocimiento, el primer reconocimiento, y cómo lo había automatizado a través de un script. Y a partir de eso empecé, después me hice mi propio script, a partir de lo que había explicado Lean. Después encontré el canal del Mago, y empecé a ver los videos del Mago también, especialmente cómo utilizaba Nuclei, que recién explicó cómo funcionaba Gonza, y empecé a hacer lo mismo que hacía el Mago con lo que ya tenía del Recon, y me volví una máquina de duplicados. Así que, como decía Gonza, hay que saber, hay que buscar y cómo diferenciarse del resto. La agenda de esta charla es, bueno, brevemente quién soy yo, Joamai, mi Bug Bounty Journey, que voy a retomar un poco algunos puntos que ya mencionaron anteriormente en las charlas. Después vamos a ir específicamente a Information Disclosure, la búsqueda manual de Information Disclosure, cómo empecé a buscarlo manualmente, cómo ideé una automatización para hacer eso mismo que hacía manual, y después una búsqueda desatendida utilizando agentes de inteligencia artificial. Mi nombre es Benja, Bronxy en diferentes redes sociales y comunidades de ciberseguridad. Soy técnico en Administración de Sistemas y Software Libre por la Universidad Nacional del Comahue, de Neuquén, el norte de la Patagonia, territorio mapuche. Soy pentester, actualmente trabajo como Red Team Analyst y en mi tiempo libre, especialmente los fines de semana, soy Bug Bounty Hunter. Si escanean ese QR van a poder ir a mi Linktree. Ahí hay 2 puntos particulares que les pueden servir a partir de esta charla. Uno es un write-up, donde menciono parte por parte lo que voy a comentar hoy. Y otro es mi repositorio de GitHub, donde van a encontrar algunos scripts que también les voy a mostrar hoy. Y sobre mi journey, sobre mi viaje en Bug Bounty, lo que yo denomino la oportunidad de lo que te llama. ¿Por qué la oportunidad de lo que te llama? Porque en Bug Bounty, a diferencia de dedicarte, por ejemplo, a hacer un pentesting, que prácticamente podrías tener un checklist, probablemente lo OWASP Top 10, de web, por ejemplo, en Bug Bounty vos te podés ir hacia eso que te llama la atención, a ese bug que a vos te interesa, que puede ser un bug en aplicaciones web, en aplicaciones móviles, hardware, software, cualquier tipo de sistemas, revisión de código seguro, lo que a vos te interese. Entonces, lo lindo también que tiene Bug Bounty es que te permite eso. Y a partir de eso vos estudiás ese bug que te interesa, te fijas cómo va, lees write-ups, haces laboratorios y mientras tanto lo buscas on the wild en cualquier programa público o privado. Y especialmente lo que hago yo es enfocarme en una vulnerabilidad que me gusta. Por ejemplo, cuando era adolescente me encantaban las películas o las series donde hackers se metían en cuentas ajenas. Entonces me llamó la atención el account takeover. Y empecé a estudiar eso, mucho lo que es Open Authentication o OAuth y demás, y empecé a encontrar vulnerabilidades de ese tipo. Cuando ya obtuve algunas vulnerabilidades válidas, pasé a otra vulnerabilidad que me interesaba y así fui escalando y aprendiendo muchas vulnerabilidades diferentes que a mí particularmente me interesan. Algo muy importante en relación a lo que mencionaron Alan, Camila, también un poco Javo, en un reporte, cuando reportamos, en mi experiencia también, hay 4 puntos a tener en cuenta que son muy importantes para que sea ágil la gestión de ese reporte, para que no te vuelvan a preguntar cosas y sea más rápido y también para que te lo den obviamente como válido y no te apliquen un NA tal vez enseguida o no te repregunten y vaya y se vuelva un hilo de preguntas de Need More Info. Estos 3 puntos son la descripción del bug principalmente, una descripción más bien ejecutiva, no tiene que ser técnica, de qué va lo que encontraste. Es decir, encontré, por ejemplo, un Information Disclosure que me permite consultar información de tal cosa de la empresa. Simplemente eso. El punto 2, los pasos de reproducción, que esto tiene que ser un tutorial básicamente de cómo yo puedo hacer lo mismo que vos.
Tal vez en el Information Disclosure que mencioné recién simplemente es una URL, pero en otros bugs que por ahí son un poco más complejos, a veces necesitamos crear una cuenta, a veces necesitamos crear 2 cuentas, 3 cuentas y hacer todo un camino que a veces, como estamos muy ensimismados en cómo funciona esa plataforma, ese sistema, ya damos todo por sentado porque nosotros hace una semana, 2 semanas, un mes que estamos metidos o metidas ahí adentro y nos cuesta pensar que otra persona tal vez no tiene ni idea de cómo funciona y probablemente puede llegar a pasar que quien reciba eso del otro lado, tal vez el triager, no tenga ese contexto que vos tenés por haber estado tanto tiempo ahí adentro buscando cosas. Entonces lo mejor es dar un tutorial paso a paso, si me tengo que crear una cuenta, dónde te la tenés que crear, cómo tenés que hacer, todo bien detallado, las requests tienen que ir, todo lo que pueda significar un pequeño eslabón para llevarlo a cabo, hay que ponerlo ahí porque eso te va a agilizar un montón que el reporte sea probado del otro lado y que se reproduzca tal cual vos lo hiciste. El tercer punto es la prueba de concepto, la POC, la Proof of Concept. En este caso es demostrar lo que lograste. A veces con un simple screenshot alcanza. Por ejemplo, si encontraste un PDF con información confidencial, podés mostrar el PDF que se ve en el navegador, la URL de la compañía. Si es un cross-site scripting, como mencionó Adri, puede también ser un screenshot simplemente, salvo que lo hayas escalado a otra cosa más que te traiga las cookies, 2 screenshots tal vez. Y por último, el impacto, que acá es donde sí hay que explayarse y dar todos los argumentos que vos tenés, y como bien dijo Javo, ahí muy acertadamente, hay que ahí explayarse y tener los argumentos y poner bien los argumentos y pensar inteligentemente cómo eso puede afectar a la compañía y tener muy en cuenta el core de la compañía y cómo eso puede afectarla. ¿Por qué? Porque a veces un bug en una compañía puede ser alto crítico y en otra tal vez medio porque no afecta directamente al core, al núcleo del negocio. Entonces, en ese caso ustedes tienen que ser muy inteligentes y explicar ahí detalladamente y dar sus argumentos sólidos de cuál es el impacto. Y con un reporte así van a agilizar muchísimo los tiempos. Y ahora sí, vamos al núcleo de la charla, que es Information Disclosure. Levante la mano quien no sabe nada sobre Information Disclosure, no tiene idea. Bien, el resto entonces me imagino que ya sabe. ¿Quién ha reportado algún Information Disclosure en Bug Bounty? Que levante la mano. Bueno, ahí ya tengo más o menos un promedio. Bueno, un Information Disclosure o una divulgación de información es acceder a información que podría comprometer a la compañía de alguna forma, de cualquier manera. La primera y la más conocida es la exposición de datos personales de usuarios, o PII, Personal Identifiable Information, que es, por ejemplo, encontrar nombre y apellido de los usuarios vinculado a un teléfono, a un correo electrónico, a un número de pasaporte, a un Social Security Number, a lo que sea. Eso generalmente tiene un impacto alto crítico, según se puede escalar o no. Luego tenemos los secrets, cualquier tipo de secret, puede ser una API key, un token. En este caso, si encuentran algo así, lo reportan directamente. Lo más probable es que te pregunten ¿y qué puedes hacer con eso? Entonces, lo ideal si encuentran una API key, un token expuesto, es probarlo, a ver qué puedo hacer con eso en el target. Si encuentro una API key, ¿me puedo traer información? ¿Puedo cambiar información? Bueno, mando ahí con eso ya listo, porque si no probablemente me van a preguntar si capaz también me lo cierran, depende cómo sea el otro lado y si es muy amigable o no. La tercera es la información confidencial de negocio, que esa por ahí tal vez es un poco más difícil de entender qué pasa ahí, porque a veces puede decir, imagínense que es un PDF que tiene información confidencial y dice en el pie de página o en el epígrafe confidential, por ejemplo. A veces sí es información confidencial y otras veces simplemente tiene esa marca y vos lo reportás y la compañía te dice eso porque es un template que sale así siempre, pero realmente no es información confidencial. A veces se pueden encontrar planes de marketing a futuro liqueados en internet y eso podría ser información confidencial por más que no lo diga. ¿Por qué? Porque le puede servir a la competencia de esa compañía y puede adelantarse en eso que la compañía quiere implementar. Entonces también puede ser una information disclosure válido. No va a ser probablemente alto ni crítico, puede que sea medio o bajo, pero podría funcionar reportarlo y que nos den válido ese reporte.
Y la última, información interna técnica. Hay un montón de información interna técnica liqueada en Google, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser PDFs que contienen la información de la red interna de una compañía o de una sucursal de la compañía que tiene adentro las IP, cómo está segmentada la red y demás. Ahí también se entra a veces en una zona gris cuando se reporta, porque ahí no tenés una prueba de concepto realmente, porque no es que con eso ya vas a pugnear la compañía y vas a entrar, pero sí sirve como información para que un atacante empiece a idear un plan y si encuentra un access point para entrar ya tiene toda la idea de cómo está mapeada la red adentro y escalar y hacer algo más con eso. Entonces algunas compañías probablemente te lo pueden dar como válido y otras no, pero si encuentran algo así, repórtenlo. ¿Cómo empecé yo buscando esto? No es una vulnerabilidad que buscaba cuando empecé a buscarla el año pasado, charlando con Lea Ruth y también con Joaquín, con Zorodip, que me contaron que estaban teniendo buenos resultados con esta vulnerabilidad, y Lea me dijo, probá a buscar con Google Dorking. Y a mí que me gusta buscar mucho en Google, fui con un dork muy básico, que es poner el site, el root domain, en este caso nasa.gov, ex de extensión, para que me traiga archivos PDF, y una palabra clave, una keyword, que en este caso es confidential. Y ahí me aparecieron un montón de documentos de la NASA que tenían en el PDF la marca de que eran confidenciales. Y reporté y eran duplicados todos, porque ya los había reportado alguien más, o realmente no eran confidenciales, sino que tenían esa marca y eran tal vez documentos históricos con esa marca porque antes habían sido confidenciales y ahora se habían disclosado para que la comunidad se entere que se había documentado en ese momento. Pero así comencé. Y seguí con Google Dorking. El segundo que van a ver acá es prácticamente lo mismo, pero con un cambio de palabra clave, que en vez de confidencial es SSH, Secure Shell, una forma de comunicarse a través de línea de comando hacia otras máquinas. Y también en esos casos buscaba la palabra clave FTP, File Transfer Protocol, porque muchos documentos técnicos internos tienen estas palabras adentro, aunque no digan que son confidenciales. Entonces encontraba ese tipo de documentos y también los reportaba. La tercera es con la palabra clave internal use o internal use only, similar a confidential. También se pueden encontrar documentos que tienen esta sigla o a veces en algún párrafo, en algún epígrafe dice esto es solo de uso interno, si lo recibiste no lo mandes o algo así y con ese argumento ustedes pueden ir y reportarlo también. La cuarta no tiene una palabra clave, una keyword, pero sí una extensión que es conf. En los archivos .conf son archivos de configuración, también podría servir para archivos YAML, donde se pueden encontrar especialmente API keys, token o algún tipo de secret que nosotros tenemos que validar y tratar de hacer algo con eso y también reportarlo. Y la última, que personalmente encontré un montón de este tipo de archivos y reporté, la verdad me sorprendió, es la búsqueda de archivos XLS o XLSX, es decir, archivos de planillas de cálculo. ¿Cuántas compañías, y como pueden ver acá en el ejemplo, pueden ser bancarias, tienen discloseados documentos de ese tipo con información sensible de sus usuarios? Por ejemplo, he encontrado información del tipo de el número de pasaporte, el nombre, la cantidad de dinero que tienen en la cuenta, cuánto deben, el teléfono. Y esto, más o menos en números, el total de reportes que tengo en Information Disclosure y el total de reportes que fueron válidos y recompensados de alguna manera. Fueron un total de 64 reportes y 32, miren que son un montón en realidad, en mi experiencia con otro tipo de bugs. Porque, por ejemplo, de otros tipos de bugs reporto a veces 10 cosas o similares bugs, 10, y obtengo uno válido en el sentido de que soy recompensado, o sea, 1 de 10. Y en este caso es 1 de 2. Así que en lo que yo veo está bastante bien estadísticamente, pero tengan en cuenta que me especifiqué en ciertas compañías donde después que reporté ya algunos, ya sabía qué les interesaba. Entonces tenía reportes que eran válidos porque ya sabía qué buscar, qué era lo que les interesaba que reporte. Y con esto pude obtener el primer puesto en un leaderboard de una compañía bancaria, de un programa privado, solamente con Information Disclosure de este tipo. PDFs y XLS o XLSX.
Y el tercer puesto en el leaderboard de una compañía de tarjeta de crédito que también es privada. Y en esta tuve el 80% de Information Disclosure y el resto fueron Open Redirection. Y después pensé, bueno, estoy haciendo Google Dorking, pero no está todo indexado en Google. ¿Cómo puedo encontrar más archivos PDFs, por ejemplo, o más archivos XLS? Y dije, bueno, voy a usar las herramientas que ya usaba para otras cosas, que son Gau y Waymore. Entonces Gau y Waymore te traen todas las URLs de bases de datos que ya están ahí en internet, por ejemplo de WebArchive, de Wayback Machine, te trae todo lo que tienen indexado de ese target que vos les pases. Y también, como decían antes, está bueno ponerle las API key de diferentes servicios para que te recolecten más información y utilicen esos servicios. Y después lo que hacía con esto es encadenarlo. ¿Qué quiere decir encadenarlo? Agarraba todo lo que me trajo Gau, por ejemplo, lo guardaba en un archivo. Todo lo que me trajo Waymore en otro archivo, y charlando con un amigo que se llama Jerix, que hoy no pudo estar acá, pero es argentino también, es otro hunter. Él me dijo, yo tengo una herramienta en Python que busca archivos en Google directamente de la línea de comandos y no tenés que ir a buscar. Entonces ahí también ya agregué eso al flow, que es el que pueden ver acá en tercer lugar, el Shifu, que directamente ahí le puse que me busque PDFs. Entonces esa herramienta también me traía de Google todo lo que tenía indexado, que eran PDFs para esa compañía. Después simplemente hacía un cat de todo eso, es decir, leía el output de Gau, el output de Waymore y el output de Shifu, lo pasaba con un pipe a un sort para ordenarlo y con el flag unique para que me traiga todos los que estaban repetidos y me deje solo una línea de cada uno. Todo eso lo guardaba en un archivo y después dije, bueno, voy a revisar manualmente esto. Era un montonazo, a veces eran miles y en casos millones de URLs. Y vi en muchos posts, especialmente en Twitter, ex-Twitter, que había muchos hunters que publicaban un one-liner, es decir, una sola línea para la shell, para la línea de comandos, donde te buscaba palabras en los PDFs. Entonces yo tomé esa idea y la arreglé, la ordené un poco para mí a través de un script que se llama Disclo, que lo pueden encontrar en mi repositorio de GitHub, donde ¿qué hace este script? Agarra todas las URLs de esa lista que yo junté y recopilé, filtra todo lo que sea .pdf nada más y va uno por uno y mientras tanto en la consola me dice voy 1 de 1000, voy 2 de 1000 para yo saber más o menos por dónde va. Y después le hace un curl a cada uno, si encuentra el archivo se lo trae y lo pasa a otra command line interface que se llama pdf to text que convierte ese pdf en texto. Y después simplemente le pasa un egrep con palabras clave que yo le digo, con un string que yo le digo. Que eso también se puede adaptar al target. Si ustedes usan este script, pueden poner lo que consideren que en ese target puede ser información del tipo confidencial o sensible. En este caso dice strictly private, confidential, securing, internal use only, FTP, SSH, pero ahí pueden poner lo que quieran. Y después, ¿qué hace la tool? En la línea de comandos me muestra y me dice, en esta URL encontré tal palabra. Y sigue buscando, igualmente me guarda todo en un archivo, pero a mí me gusta ir viendo mientras hago otra cosa ahí en otro monitor, estilo Matrix, como van apareciendo. Y en la búsqueda masiva yo tenía, como les decía, miles o millones de URL para consultar y mi laptop, esta que ven acá, estaba horas haciendo el trabajo, a veces la ponía a la mañana y eran las 9 de la noche y todavía seguía. Yo decía, pobrecita, y se empezaba a calentar. Y en un momento la laptop me dijo, estoy cansado, jefe. Digo, ¿qué puedo hacer? Y justo había visto, porque sigo mirando los videos del mago, que él había estado usando Axiom. Dije, bueno, no la voy a matar a mi máquina, voy a empezar a usar Axiom para hacer esto, para hacerlo más rápido y que no esté trabajando mi máquina todo el día, pobre. Y bueno, y Axiom ya comentaron de qué se trata, te permite levantar diferentes instancias en la nube con un solo comando. Y antes de hacerlo, obviamente tenés que configurarlo con la API key de ese servicio en la nube que tenés, que puede ser Amazon Web Services, puede ser DigitalOcean, puede ser Google Cloud Platform, el que utilices. Y ya trae muchas tools que nosotros usamos en ciberseguridad, por ejemplo Nuclei, ya las imágenes de Axiom la traen, Nmap también traen un montón de tools. Pero yo tenía mi script propio, entonces obviamente no lo traía. Y ahí también en otro video el mago explicó cómo subir tu propio comando
a Action. Entonces le dije a Action que disclo era un comando de una de sus imágenes. Después con el primer comando que ven ahí, que es Action Images Use, le puse el nombre de mi imagen, que ella tenía dentro disclo como comando. Después en el segundo comando hice Action Fleet i8, que eso es para levantar 8 instancias directamente de mi máquina en la nube. Las levanta y después simplemente con el comando Action Scan, yo le paso esas URL directamente, que ya había juntado, que eran miles o millones. Le digo qué comando utilizar con el "-m", que le digo que use el disclo, y con el "-o" le digo que me traiga un archivo con toda esa información. Entonces Action, ¿qué hace? Ya había levantado las 8 instancias y le pasaba toda esa lista que yo tenía, esas 8 instancias distintas, y en un ratito, tal vez en media hora, tal vez en una hora, ya había recorrido todo lo que mi máquina hacía en un día. Y además le estaba pegando desde diferentes IP, no me bloqueaban el IP. A veces, depende cómo esté configurado del otro lado del target al que le están pegando, tal vez lo pueden ver como un ataque desde varios lugares y empezar a bloquearte las IP igual, pero bueno, depende mucho eso de cómo está configurado el target. Así que con Action pude simplificar un poco el trabajo de mi máquina y además hacerlo mucho más rápido. Y después dije, bueno, ¿cómo hago lo mismo con XLS o XLSX? Porque no era lo mismo que PDF, no podía buscar las mismas palabras, a veces no tenían un nombre de entrada significativo, esa planilla, simplemente estaba la información ahí. Dije, se podría hacer con regex, con expresiones regulares, pero dije, voy a pasar de alto un montón de cosas. Entonces dije, yo quiero verlo, pero ¿cómo lo puedo ver más rápido? Entonces hice lo mismo, todas las URL que juntaba, las filtraba por XLS, por XLSX, por CSV o por ODS, las descargaba, esto todo con un script, todo a través de la línea de comandos. La abría con un Command Line Interface de LibreOffice, me las abría directamente ahí, sin que la máquina se viera nada, esto lo hacía todo silencioso por detrás, y hacía un screenshot de cada uno de esos archivos, de esas planillas de cálculo. Y ahí creé un index HTML con todos los screenshots ordenados. Muy al estilo de la vieja escuela, porque yo no me quería levantar un server, simplemente un index HTML, una carpetita con los screenshots al lado y me los indexa. Y esa herramienta también la pueden descargar ahí de mi GitHub y se ve algo así. Lo único que hay que hacer es correrla, pasarle la lista y te va a generar un index con toda esta información. Como pueden ver, está el nombre del archivo, está un link para abrir el archivo porque ya lo tenés descargado en la máquina. También está la URL para ya ir y reportarlo y ahí abajo ya lo pueden ver y a simple vista te recorres ese index y ya sabes qué tiene información sensible y qué no. Pero como ven ahí se veía medio rudimentario y ahora se ve así porque gracias a Cristian Esteves que está por acá que me dio una mano, le puse un poquito de amor y ahora se ve mejor. Así que si lo usan, ahora los ojos no les van a doler como antes. Y después dije, bueno, están usando muchísimos agentes de inteligencia artificial para hacer cosas. Yo podría, todo esto que ya tengo automatizado con scripts, lo podría hacer con agentes de inteligencia artificial y empecé a investigar un poco. Claro, no soy para nada un experto, sino lo que investigué fue para hacer esto y encontré una herramienta que es un orquestador de agentes de inteligencia artificial, lo que se dice un framework para orquestarlas, para orquestar agentes, que se llama Creo AI. Creo AI está basado en LangChain, que es un proyecto que ya tiene su tiempo, que es bastante más complejo de utilizar, pero Creo AI es mucho más sencillo. Entonces, en simples pasos, ustedes ya tienen un orquestador de agentes andando. Es muy nueva la empresa, no sé si va a seguir, espero que sí. Si van a hacer algo más a largo plazo, usen LangChain, que ya está establecido, va a seguir andando, pero Creo AI facilita mucho las cosas. Entonces, usando Creo AI, agarré también lo que tenía de Gao y lo que tenía de Waymore y empecé a utilizar unas API que son para búsquedas de Google, que son Serper o Tabili. Empecé a usar Serper y OpenAI para los prompts. Y lo que empecé a hacer fue revisar los resultados, iterar, revisar los prompts, volver a reescribir los resultados que yo esperaba de esos prompts e iterar todo el tiempo. Y acá tienen lo que son básicamente los archivos en Python para generar un framework de este tipo, que es por un lado los agentes, el archivo pueden hacer obviamente todo en un mismo archivo, pero queda más desprolijo, lo mejor es dividirlo en agentes, las tareas de esos agentes, y por otro lado el main para correrlo. Y obviamente el archivo M con las API key de lo que van a usar, sea OpenAI,
sea Serper o algún otro servicio, o tal vez lo corren localmente DeepSeek y tratan de conectarlo ahí, probablemente también funcione. Entonces, ¿qué hice en esta búsqueda? Las URLs de la búsqueda pasiva más un agente que era un agente investigador que buscaba con la API de Serper en Google cierto tipo de archivos. Después otro agente que era un scrapper, un web scrapper, buscaba esos PDFs y esos XLS y se los traía. Y después otro agente que es un compliance agent, identificaba si tenían o no información sensible. Y después otro agente me decía a mí qué habían encontrado. Nos iban pasando la información unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con agentes, para que funcionen mejor hay que darle una tarea específica a cada uno. Si ustedes le dan varias tareas a uno, se va a empezar a romper. Entonces lo ideal es que vayan trabajando en equipo. Y acá tienen una salida de Creo AI cuando ya la corres y empieza a trabajar. Te va diciendo qué agente va corriendo, qué le va a pasar al otro y demás. Y ahí más o menos te vas dando una idea de cómo funciona. Y después te tira ya toda la información el agente que vos le diste la tarea de que te explique qué pasó por detrás. Y te dice, le pone un título, te dice la URL y te cuenta un poco qué encontró. Esto todavía yo no lo tengo en mi repositorio de GitHub. Sí hay un ejemplo que es una toy demo, que yo pensé que funcionaba porque saqué el ejemplo de un hacker que buscaba hacía OSINT con agentes de inteligencia artificial y tenía estos agentes que utilizaban también Serper, pero después cuando empecé a investigar un poco más me di cuenta que era una toy demo que ni siquiera compartía información un agente con el otro. Entonces se desperdiciaba todo. Pero está porque ese hacker no había compartido el código. Yo copié el código de su video de YouTube, está en el repositorio de los créditos, pueden ver el video también, y lo probé. Pero después me di cuenta, como les digo, que no estaba conectado del todo, no estaba funcionando bien. Pero eso yo lo estuve puliendo y arreglando, y ahora también ya tengo casi funcionando una búsqueda para XLS solamente, porque me pasó con los PDFs que había muchísimos, por lo menos en las compañías que estaba buscando, entonces le costaba mucho a los agentes ir a fondo, porque había tanta información, y obviamente yo los estaba mandando todo por agentes de OpenAI que me estaba comiendo los tokens. Entonces me di cuenta que no tenía que hacer todo con los agentes, si yo ya tenía el campo allanado con mis scripts. Entonces empecé a intercambiar esas cosas y dejarle a los agentes solo la parte que yo hacía después a ojo humano, que se fije, y que el resto siga siendo como antes. Y eso me está dando mejores resultados todavía. Así que eso probablemente el fin de semana que viene, cuando ya lo tenga más limpio el código, lo voy a compartir también en mi GitHub. Pero con todo esto llegué a una conclusión, a varias conclusiones en realidad. La primera es que siempre es mejor hacer la búsqueda manual y uno entender qué está haciendo. Y validar eso, ir y reportar y decir, esto funciona, esto es válido. Yo al principio metía Nuclei a morir y obtenía solo duplicados. Y después me di cuenta que con la búsqueda manual podía tener mucho más impacto y además entender si uso Nuclei, usarlo inteligentemente y no a mansalva y tirar Nuclei para todos lados. Después, pensar cómo lograr una automation efectiva de esa búsqueda manual a través del scripting, por ejemplo, que es el script que les compartí en este caso. Y después preguntarse si se puede lograr una implementación con multi-agent para eso. Porque yo creo que hay cosas que no necesitan de inteligencia artificial y otras sí que te puede ayudar y en este caso podría ser. Pero después de trabajar y probar muchas veces me di cuenta que realmente no hace falta hacer todo el camino con inteligencia artificial. Seguir haciendo cosas que ya funcionan e ir utilizando la inteligencia artificial para potenciar eso y no querer llevarlo todo para inteligencia artificial y ya. Y lo último, más comunidad. Me habrán escuchado que hablé de un montón de gente que está acá, que estuvo en mi camino de Bug Bounty, que eso es muy importante para mí y yo creo que eso me potenció mucho e hizo que vaya más rápido. O sea, ver los videos de Lean, del mago, me hizo entender las cosas mucho más rápido que si me ponía yo a prueba y error a entender cómo funcionaba. Charlando con otros chicos de la comunidad, entender qué bugs estaba pasando por altos y tal vez podría encontrar. Y también utilizar las herramientas de la comunidad que son los canales, preguntar,
probar cosas que se publican, meterse al grupo de Telegram y preguntar, no quedarse con las dudas, ninguna pregunta es tonta, siempre todos tuvimos las mismas dudas en algún momento y está bueno compartirlas, siempre hay alguien que te va a poder responder y siempre hay alguien que está igual que vos que capaz no se animó a preguntar y también le va a servir eso que vos preguntaste. Y eso es todo por hoy. Ahora escucho sus preguntas. Bueno, preguntas. Acá tenemos una pregunta. Acuérdense que ahí pueden acceder al GitHub o a los write-ups. No pasa nada con el QR, no le tengan miedo. Hola, ¿qué tal? Son dos preguntas, espero que no cobren por pregunta. La primera es, cuando hablas de la automatización del scrapping, cuando haces las capturas de pantalla, de los XLS y demás, ¿se necesita tener instalado en la máquina? Yo trabajo con Playwright, ¿puede ser? ¿Se necesita tener instalado eso con los browsers para modo headless? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo lidias con la detección de CAPTCHA, las páginas, los sitios que detectan que es un bot? ¿Tenés algún script para eso? La primera pregunta, no te escuché bien, ¿qué usabas en modo headless? Si esas aplicaciones como Crew AI, ¿funcionan con Playwright o con Selenium o cómo como Selenium. De hecho, algunos utilizan ya eso y van por ese lado. Es decir, puedes jugar con contenido dinámico de forma headless sin problemas. No es como un curso simplemente que no te va a resolver las cosas. Funciona dinámicamente. Y la otra era si hay sitios que detectan que es un bot. Y mira, eso en realidad ahí como vos estás usando, por ejemplo, si usás una API para hacer Google Dorking, como Serper o como Tabili, el servicio de la API ya hace que funcione, ya tienen resuelto eso. ¿Cómo lo tienen resuelto? No lo sé. Pero me di cuenta, está buena tu pregunta porque me hiciste acordar algo de Serper, que están empezando a bloquear ciertos Dorking. Por ejemplo, los XLS ahora no me funcionan más en Serper, no me los trae directamente. Yo decía, ¿qué está pasando? Y me fui al playground de Serper a probar directamente si era un problema mío de mi línea de comandos o pasaba algo, y no te está trayendo más los XLS, lo bloquearon. Y así con otro tipo de archivos. Los PDF todavía te los sigue buscando todos. O sea, tus herramientas no tienen evasión de CAPTCHA, digamos, para simular comportamiento humano. Perfecto. No, y en algunos casos ya la OpenAI te va y te los busca. Y ya lo resuelven ellos. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? No se amontonen, ¿eh? Vos, Adri. Digo. No me preguntes qué es el DOM, Adri. Nada, muy buena la charla. Me quedé con la duda sobre todo de los costos cuando empezás a elevar, digamos, no sé, la cantidad de VPS o instancias o el consumo mismo de las API key que tenés. ¿Algún numerillo para contar? En Axiom re poco porque lo máximo 50 centavos de dólar creo que debo haber gastado porque termine y las apago, no las dejo prendidas. Listo. Y en OpenAI depende, al principio cuando empecé a probar tenía muy poco consumo de tokens, pero cuando empecé a usar un modelo más nuevo, porque estaba usando el GPT 3.5 y después puse el 4 Turbo que traía mejores resultados, ahí me empezó a consumir un poco más, subió el consumo. Pero como ahora estoy haciendo una parte con el scripting que ya tenía y no lo uso, solo lo uso para otro tipo de búsqueda que es más la que yo hacía a ojo, en ese caso no me consume casi nada. En cada iteración me consumirá $1 de tokens, básicamente, que no es mucho. Me queda la duda de eso porque... Si son buenos los resultados, no es nada. Ahora si estás tirando tiros para cualquier lado, sí, te empezás a usar un montón y no tiene sentido. No, sí, me imaginaba en la situación hipotética que te quedaste dormido y quedó corriendo y te levantaste el otro día con una deuda. No, porque las iteraciones son cortas, así que no está buenísimo. Está frenado hasta cierto número. Clarísimo, gracias. Gracias, Adri. Viste que vengo evangelizando Axiom hace rato y no me das bola vos. Tenés que usar Axiom, boludo. Vas a ahorrar más. ¿Cuánto te pagaron? No, nada, lamentablemente. ¿Qué tal? Consulta, ¿estás validando otros idiomas y eso o solo estás buscando inglés y español? Buena ¿O lo pregunta. tenés en cuenta en cada target? Buena pregunta. En los targets que estoy buscando está la mayoría en inglés. Entonces solo estoy usando en inglés. Okay. Pero sí, eso es algo que tenés que adaptar, como bien dijiste, según el target.
si ves que comparten idiomas, empezar a cargar y que sea también, eso se podría también filtrar antes tal vez, para que sea más inteligente y vaya por el idioma que corresponde. Claro, porque viste que hay compañías que están basadas ya en un país o en un lenguaje, pero después también hay compañías que tienen como sus sucursales en diferentes países y quizás te estás perdiendo vista algunas cosas. Era por eso nomás. Sí, tenés razón y probablemente ahora que lo decís, hay algunos idiomas, viste, que por ahí no tenés tan en cuenta, que te estás perdiendo cosas así. Me gusta porque la reflexión que me queda un poco después de tu charla, Benja, que estuvo buenísima, es: gracias. Hace un tiempo venimos todavía preocupados por si la AI nos va a reemplazar y nos va a dejar sin laburo, tanto a los devs como a los que trabajamos en InfoSec. Pero ahora con las charlas como las de Benja, vemos que estamos empezando a usar cada vez más la inteligencia artificial a nuestro favor. No nos vamos a dejar que nos gane, sino que la vamos a usar a ella para seguir hackeando, ¿no? Exactamente. Y ahí tengo también algo que aportar de parte de que está pasando en algunas plataformas de Bug Bounty. En el caso específico voy a hablar por Bugcrowd, que están recibiendo muchos reportes las compañías que son generados a través de IA. Y eso a las compañías no les está gustando y se están quejando mucho. Quieren que los hunters hagan una tarea más manual. Entonces, fíjense que desde la compañía están diciendo, bueno, a ver, hagan una búsqueda más humana y repórtennos ustedes y no usen tanto la IA para esto. Exacto. Sí, porque además le estamos dando el conocimiento a algo que no está controlado por nosotros finalmente está controlado por una empresa de un tercero, entonces también hay un riesgo ahí, ¿no? Pero bueno. Así es. Sí. Siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. Y depende cómo lo reportes. Yo entiendo que la queja de las compañías es más porque hay reportes que probablemente mandan mucho sin revisar nada y te viene un reporte sin calidad, que capaz que es algo válido, pero no se entiende lo que estás diciendo porque no hubo una validación directamente. De hecho, si trabajas con agent, te podés hacer el agent que reporte. Si ya confías y iteraste, le pasas la API key de esa plataforma y va a ir y lo va a hacer, que es probablemente lo que estén haciendo, y eso está generando ruido. Sí, olvídate. Deja que trabaje solo, desatendidamente total. Claro, me parece que es por el lado más que se está spameando mucho con cosas de poca calidad. Va por ahí. Claro. Bueno, un aplauso nuevamente a Benja. Bueno, muchas gracias.